Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un devocional más en su canal. Buenos días, Señor. Mi nombre es Rubén Ramírez y te invitamos a que te suscribas a este canal. El día de hoy vamos a estar meditando en el libro de Job en su capítulo 3, de versículos del 11 al 26, aunque solamente para lectura te voy a leer del 11 al 13. Y le he puesto por título una de las cosas que más a veces más preguntas se les ha hecho a Dios, y esa es ¿por qué? Pero en este caso lo vamos a ver desde la perspectiva del dolor, el sufrimiento y la pérdida. Dice de la siguiente manera: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Déjame hacerte una serie de preguntas que Job a lo largo de estos versículos que ya te mencioné hace, pero te los voy a tratar de poner en un lenguaje más sencillo. En el versículo 11 Job está diciendo: ¿por qué no morí en el vientre o al nacer? Versículo 12 dice: ¿por qué me recibieron y alimentaron? En el versículo 16 dice: ¿por qué no me enterraron como un aborto? Y en el versículo 20 ahora ya no habla solamente de él, sino de otras personas, porque dice: ¿por qué nace el trabajado? Esto en hebreo, ¿verdad?, significa en su sentido figurado el que sufre con fatiga o el que sufre. ¿Por qué nace el que sufre y el de ánimo amargo o vida amarga? Este también viene del hebreo mara, que significa en su sentido figurado cruel. Entonces la pregunta en sí está diciendo: ¿por qué nace el que sufre y el que tiene una vida cruel? Ahora, pese a las preguntas estas que está realizando, que hay muchas personas que a veces se lo preguntan, rematan el versículo número 13 haciendo una hipótesis de qué hubiera pasado si hubiera ocurrido como él hubiera dicho, ¿no? O sea, de haber sido enterrado como un abortivo, de por qué tuvo que nacer. En el versículo 13 dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Para todas estas hipótesis, para todas estas preguntas, algo que me llama mucho la atención del pasaje es la forma en la que él se sentía cuando él hacía estas afirmaciones o hacía estas preguntas. Del versículo 24 al 26 dice: estoy suspirando, estoy gimiendo o llorando, mi temor vino, no tengo paz, no me aseguré, es decir, no tengo descanso, estoy intranquilo y desesperado. Cuando él dice mi temor vino, eso me llama bastante la atención, porque es como un sentimiento de sentirse desprotegido. ¿Qué significa? Cuando tienes tanto temor de que algo pase y sucede y estás en ese momento en el que ocurre, es como que siento que nadie me puede defender. Siento que las cosas que tanto preveía o que me quería asegurar de que no pasaran, al final ocurrieron, y ahora ¿qué puedo hacer para que ya no siga pasando esto si ya ocurrió? Entonces me siento tan vulnerable, que entonces en este momento de aflicción me hago todas estas preguntas e hipótesis. Natalie Lane sacó una canción que me encanta mucho, que se llama Grateful For, la cual dice unas palabras que hoy nos van a dar un poco de luz para tratar de responder de una manera muy general, y más que una respuesta es otra perspectiva respecto de esto, que dice de la siguiente manera. Dice: no siempre es fácil ver lo bueno cuando no se ve como creo que debería. Te la quiero repetir una vez más.
No siempre es fácil ver lo bueno cuando no se ve como creo que debería. Muchas de las afirmaciones que Job hace y de las preguntas que él realiza es con base a la situación por la que él está pasando. No es una situación fácil. No estoy tratando de minorizar por lo que él está pasando, por el contrario, es una situación real y profunda de tristeza y dolor. Pero estas preguntas no aparecieron antes. Esta falta de despropósito no vino antes, vino hasta cuando acontecieron cosas malas. Antes él era una persona temerosa de Dios, apartado del mal, perfecto, hace la afirmación Dios, ¿verdad? Y sin embargo, en el momento en el que vienen estas dificultades, entonces empiezan a aparecer preguntas que al final no nos llevan a ningún lugar. Son preguntas que a veces lo único que hacen es tratar de hundirnos más en nuestro dolor y nuestra desesperación y nos dejan en ese pasado de sufrimiento y no nos permiten ver hacia adelante. Ahora no quiero hacerte un spoiler de lo que va a pasar más adelante, porque sé que mis compañeros van a continuar con este libro, pero a Job no se le da una respuesta de todo lo que él afirma. Él no dice por qué, no aparece Dios y le dice por esto. A Job no vemos como que, y Señor, ¿y por qué? Y no vemos a Dios diciéndole, esta es la respuesta que estás buscando. Es más, muy probablemente la mayoría de las personas que sufren o que pasan por un momento de pérdida, de dolor, lo último que quieren escuchar son palabras. Y a pesar de que se le puedan decir, es muy difícil aceptarlas en ese momento. Aunque tuviéramos la respuesta para tu situación, quizás no quisieras escucharla, o si la escucharas, quizás no la aceptarías. No siempre se nos da respuesta a las cosas que pasamos. Tratar de pensar por qué solo nos hace quedarnos en ellos. Más bien, quiero invitarte a que empieces a mirar hacia el frente. Y para ello quiero darte unas pautas. No porque pasen cosas malas, significa que sea culpa de Dios. Tú y yo tenemos un libre albedrío. Y te digo algo, en nuestros defectos, en nuestros errores y en nuestras decisiones, nos hemos dañado a nosotros mismos y consciente o inconscientemente hemos también dañado a otros. Por lo que en realidad la causa del sufrimiento de otros ha sido tú. Y la causa de tu sufrimiento a veces ha sido otros. Dios nos da el mandamiento de amarnos, de cuidarnos, de respetarnos, de hacer su voluntad, de amarlo a Él. Él nunca ha querido que el sufrimiento viniera a esta tierra, pero cuando nos creó y nos hizo con esa libre decisión de poder decidir, a partir de ahí tú y yo empezamos a dañarnos y a dañar a otros. Aquellos que han sido lastimados injustamente, te digo algo, la injusticia existe. No nos podemos, en este tiempo, en este instante, no podemos deshacernos de ella. Podemos hacer algo, sí, para poder ayudar, pero no la podemos acabar. El mal existe y pueden pasarnos injusticias por las maldades de otros. Pero te tengo algunas noticias. He conocido personas que han pasado por estas circunstancias tan difíciles y tienen una capacidad de resiliencia, tienen una madurez que uno no se puede explicar. Y a muchos de ellos, te repito, de personas que conozco, todavía siguen pasando por esos tiempos difíciles y sigue siendo complicado para ellos. Pero cuando los veo y los observo, veo personas completamente diferentes, personas más centradas, personas que son empáticas, personas que aprenden a ponerse en el lugar del otro. Y te digo algo, la Biblia nos da esa promesa de toda persona que ame a Dios. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la participación entonces de Dios durante todo esto? La primera ya te la dije.
Él va a crear todas las cosas, por muy malas que nosotros hayamos pasado o que hayamos hecho, y las va a convertir en un bien tan profundo por medio de su gracia y de su amor. Pero lo segundo es que también Dios es un Dios de justicia y Él hará justicia. ¿Sabes? Me encanta el Sermón del Monte, porque en el Sermón del Monte, en Mateo 5, nos habla acerca de las personas que a veces nosotros podríamos tratar como personas que han sufrido. Por ejemplo, menciona a los pobres, a los mansos, a los que tienen hambre y sed, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, pacificadores, los que padecen y los que son insultados. Utiliza la palabra vituperados, pero es insultos, ¿verdad? O dicen cosas malas de ellos. Quizás nuestra perspectiva de una persona pobre sea una persona que ha sufrido desde muchas carencias. Quizás nuestra perspectiva de personas que practican la misericordia han sido personas que definitivamente les han hecho algo malo. Las personas que han sido vituperadas o insultadas son personas que definitivamente les han levantado algo falso, o en el trabajo, en alguna situación, esa persona no es la más querida, sino por el contrario, hablan de él o de ella, o en la escuela. ¿Y sabes cómo los llama Dios? Dios los llama benditos, los llama felices. Y los llama más felices, 3 veces más felices que muchas personas. Y la pregunta es, ¿cómo es que una persona que ha sufrido y que padece necesidad y que hablan mal de ellos y personas que hacen en contra de ellos, cómo es posible que estas personas van a ser más felices? Porque para todos ellos siempre hubo una promesa de parte de Dios. A los hambrientos Dios les iba a dar, los iba a saciar. A las personas que tenían que padecían, ¿verdad? Que tenían hambre y sed, a las personas que eran misericordiosas, a las personas pobres, les dijo: de ustedes es el reino de los cielos. Yo me imagino y digo: wow, ¿cómo es esto? ¿Y por qué nosotros no lo vemos tan presentes? Es como el malo. Dice la Escritura: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como una persona mala no ve las consecuencias de sus actos, por eso sigue haciendo cosas malas, y por eso la maldad continúa sobre la tierra. Pero sucede también lo mismo para con las personas buenas, y ahorita voy a llegar a ese punto. La maldad continúa porque piensan que no van a haber consecuencias por las cosas que están pasando. Y te digo algo, hay consecuencias. El Dios del universo, el Rey de gloria, el Dios juez poderoso, un día hará justicia a todos aquellos que han padecido. Tanto a buenos y a malos Dios hará justicia, siendo para vida eterna o para condenación eterna. Pero como no lo vemos ahora, nos encapsulamos en el dolor de hoy. Pero cuando aprendemos a ver hacia adelante y que hay un Dios que está ahí presente en cada paso que nosotros damos, y Él dice: un día yo haré justicia a toda la tierra. Y que a veces nosotros nos desesperamos como Job, ¿verdad? Estoy desesperado, estoy intranquilo. Pero hay una promesa de justicia para todos nosotros. Y aquellos que hagan misericordia, aquellos que aprendan a amar a Dios, aquellos que aprendan a confiar en su soberanía, todas aquellas cosas siempre nos van a llevar a mejor y a mejor. Entonces estás viendo una persona que ha sufrido, pero que Dios todo eso lo ha transformado en algo positivo, en algo para ayudar a otras personas, razón por la cual hoy estoy hablándote. Sí es cierto. Muchas veces las injusticias duelen, pero no te bases en el dolor del momento. Quiero que aprendas a ver hacia el frente, aún en tus propios errores o en los errores de otros. Dios te hará justicia, ¿ok? Y te digo algo, si eres una persona que ha sufrido, o eres una persona que está sufriendo, te tengo buenas noticias.
Dice la palabra de Dios que a lo vil y lo menospreciado escogió Él. Al quebrantado de corazón Él escucha. Que un día ya no habrá más llanto ni más dolor. Que Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Él un día hará reposar nuestras almas. Y que aunque hayamos sufrido tanto como Lázaro en la Escritura, un día hallaremos descanso en Él cuando estemos con Él. Mientras tanto, es necesario perseverar hasta el fin. No te rindas ante la situación. Pídele la fuerza a Dios, que Él se la da a los débiles. El que confía en su fuerza no quiere las de Dios, pero el que se siente débil y necesitado, Dios se las otorga. A los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son saciados. Quiero hacer una oración por ti y quiero pedirle al Señor por este día. Padre, te doy tantas gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra. Señor, te damos gracias también por las cosas malas que nos han pasado. Y Señor, oro por cada persona que ha llegado este mensaje hasta él o hasta ella. Te pido en tu misericordia, guíalos, Señor, ayúdalos. Señor, abrázalos. Que ellos puedan sentir tu amor, Señor, y que tú has estado con ellos cuando ellos han sufrido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, te invitamos a que no te pierdas ningún mensaje de estos. Suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga.